Bienvenidos a nuestro primer Facebook Live de Tu Terapia en Línea, un espacio donde podremos acompañarte y te daremos orientaciones para diversas actividades. El día de hoy empezaremos a trabajar con todas aquellas posibilidades que tenemos como cuidadores de enfermos oncológicos para acompañarlos, para estar allí, y eso saldrá de la voz de los propios protagonistas que son los cuidadores. La experiencia de atender familias, atender individuos en grupos de apoyo que de alguna manera han permitido a aquel que le toca acercarse a la enfermedad oncológica, pero desde la empatía de acompañar a aquel que está pasando por las diferentes etapas de la enfermedad, nos ha permitido organizar cuáles son los procesos más importantes que ese cuidador, siendo la otra mitad de esa realidad de la enfermedad, puede hacer. Iré poco a poco entonces presentándole. Estoy segura que se sentirán muy identificados con muchas de las cosas que voy a decir, y la idea es que esto después te permita, en tu terapia en línea, con cualquiera de nuestros profesionales maravillosos, atender cualquier necesidad que haga falta. Vamos entonces a iniciar nuestra charla hablando de qué nos hemos encontrado cuando tenemos a un familiar de un paciente oncológico. De alguna manera nos hemos encontrado con que él vive, de manera muy vívida todos los procesos que tienen que ver con los detalles de la historia, desde el momento en que el familiar dijo: tengo un pequeño bulto aquí, tengo un sangramiento, tengo un malestar, y llega ese primer día del diagnóstico. Las personas son capaces de recordar fechas, de recordar eventos, de recordar palabras específicas de los médicos, de recordar palabras. Entonces, llevar como la secuencia de desde el momento en que apareció el cáncer hasta ahora te da detalles maravillosos, y los cuidadores son magníficos reporteros de detalles cuando queremos ayudar a un enfermo con cáncer. Por otra parte, este cuidador tiene que tener muchísima destreza en relaciones. ¿En relaciones con quién? Con el propio paciente, que tiene que conocer muy bien, con todos los médicos y el personal de salud que de alguna manera le ha ido dando orientaciones, con los otros familiares, que lo que tiende a pasar es que quieren ayudar pero no saben cómo hacerlo, o tienen miedo de hacer o de acercarse. Entonces tiene que establecer todo ese vínculo, y además establece una relación maravillosa con sus creencias en Dios, con otras personas muertas que cree que lo pueden apoyar. Entonces, la capacidad de relacionarse con seres vivos, incluso con gente que no está aquí, es una destreza que desarrolla el cuidador. Y lo último que hemos encontrado, que es maravilloso, es que el cuidador, así como el propio enfermo con cáncer, vive un montón de procesos interesantes que lo cuestionan, lo hacen altamente reflexivo, y al final resulta ser una persona muy resiliente y muy capacitada, y que aprende muchísimo en ese camino, y se convierte al final en un cuidador universal de todo aquel que tenga una dolencia, porque como ha podido acompañar a otro, eso lo hace crecer. Muy bien, cuando hablamos de toda la secuencia, y estoy segura que se van a ir identificando de todas aquellas cosas que nos suceden cuando a un familiar le diagnostican el cáncer y nosotros somos la persona que lo está acompañando. Lo primero es recordar perfectamente el primer síntoma. Tiene un malestar, tiene un sangramiento, tiene un pequeño bultico, La estaban atendiendo por otros problemas y resulta que le dijeron que también tenía algo, la mandaron a hacer algún tipo de prueba, la mandaron para algún oncológico y descubrieron que allí estaba sucediendo algo, ¿no? Después de los primeros síntomas, resulta entonces que vamos para allá, vamos a la consulta, vamos a tratar de entender algo, vamos a tratar de ver qué es lo que está sucediendo, Y estos síntomas evolucionan en las primeras consultas, las consultas más especializadas, la llegada del diagnóstico, que además es increíble ver lo variopinto de la manera en que los cuidadores cuentan, lo asertivo o no que fue por parte de los médicos decir el diagnóstico. Me he encontrado con evidencias como: me lo dijeron en medio de un pasillo, su familiar tiene cáncer y no podemos hacer nada por él. Desde el doctor se sentó conmigo, me lo explicó brevemente, fue maravilloso su acompañamiento, me preguntó si quería que yo estuviera o no.
todo el apoyo. Entonces hay toda una variedad de percepciones por parte del cuidador, sobre todo cuando el enfermo es una persona muy mayor o cuando es un niño, porque siente que al final prácticamente la enfermedad es suya, ¿no? Entonces, y después de eso, entonces, todo lo que sucede, ¿ok? Con detalles de días de tratamiento, tipos de tratamientos, decisiones, son fenómenos muy importantes que el cuidador recuerda y se siente que tiene que procesar eso tanto como el propio enfermo. Posteriormente, el cuidador empieza a darse cuenta que lo que se tiene que convertir es en un mago de las relaciones. Como les decía, una de las cosas más importantes es cómo me relaciono con el enfermo. Me relaciono desde el humor, desde hacer chistes, momentos agradables. Recuerdo muchos de los familiares que decían, y ahí la tengo, viendo a ver qué hago, ahí la tengo, tomándose el juguito que más le gusta mientras estamos aquí esperando. Deberían ser todos los elementos que de alguna manera permitieran, ¿okay?, acercarme. No, me acerco con ella desde la realidad de la lectura, buscamos lectura juntos, nos formamos juntos. Entonces puede ser desde el humor, puede ser desde el aprendizaje o puede ser desde lo trascendental. Vamos a una misa juntos que puede hacer bien, ¿no? Entonces eso es uno de los primeros retos. El segundo reto, como les decía, es me toca a mí de alguna manera gerenciar lo que significa todo el resto de la familia, gente que quiere apoyar, gente que no quiere apoyar, desde tratar de no juzgar y no criticar a todo aquel que quiere apoyar, dar la cabida a que unos pueden ser apoyos económicos, otros pueden ser apoyos de tiempo, otros pueden ser apoyo de información, otros pueden ser apoyo de conexiones. O sea, me tengo que convertir en una persona que realmente lo que tengo que ser al final es un gran gerente. Posteriormente le toca toda la relación que tenga que ver con los médicos y el personal de la salud. En qué momento acercarme a los médicos, qué cosas decirle a los médicos, saber cómo entrarle a los médicos, hacer alianza con las enfermeras, con los voluntarios que van a los hospitales, las personas que reportan haber encontrado médicos nutritivos, con mucha claridad en el momento en que lo van a atender, cómo y cuándo, hablan maravillas del apoyo que fueron los médicos, pero también nos hemos encontrado con personas que con muchísimo dolor sienten que no fueron apoyados, sienten que el tratamiento fue muy duro, que no se manejaron vías. Entonces creo que nos queda un reto maravilloso con los médicos de ver cómo nos relacionamos no solamente con el paciente, sino con aquel familiar que de alguna manera está ávido de apoyar y de estar allí. Y el último gran reto, como les señalaba, es la relación, porque empezamos a lidiar con la vida y con la muerte, la relación que tengo con algún aspecto religioso, con alguien que me quiera apoyar, todo lo que es el apoyo de algún sacerdote, el apoyo de alguna práctica religiosa que yo tenga, la meditación, las personas que tienen esa facilidad para conectarse, sienten que allí está un espacio para tomar energías, para poder lidiar y para poder hacer todas las actividades que tienen que hacer, como ese cuidador que muchas veces ha implicado cambiar sus rutinas. A veces nos hemos encontrado con cuidadores que han tenido que abandonar familias de origen para ocuparse de unos padres. Entonces, el cómo maneje esa parte espiritual pues ha resultado trascendente y hemos acompañado a gente que lo ha hecho muy bien, así como gente que ha requerido mucha asesoría y mucha terapia en ese aspecto, ¿no? Otro de los elementos que vamos a trabajar, ¿ok?, y que es muy importante, es la atención que tiene que tener el cuidador a sus propios procesos. Tiene que cuidarse como cuidador. El cuidador no solamente está cuidando a alguien, sino que tiene que tener una claridad de que él tiene que estar bien, tiene necesidades, tiene que conseguir apoyo para poder seguir atendiendo al enfermo, ¿no? Hay 5 procesos básicos que el cuidador tiene que tener muy claro y tiene que trabajar. El primero es desarrollar capacidades para atender a ese enfermo, capacidades de todo tipo, desde detalles, alimentación, cualquiera que esas cosas sean. Después tiene que aprender, la información y el conocimiento le da una herramienta valiosísima, se convierten a veces en enfermeros, otras veces en grandes asesores. Entonces el tema de aprender se convierte en algo muy importante. El otro es saber pedir apoyo sistemáticamente y prácticamente armar rutinas donde él sea el que coordine la ayuda, pero él no es el que ayuda en todo. Y finalmente, ¿ok?, tiene que reconocer y tiene que manejar el tema del sufrimiento, el proceso de sufrir en determinados momentos, darse permiso para sufrir. A veces no quiere sufrir frente al enfermo, pero tiene que darse sus espacios de sufrimiento también para poderlos elaborar. Y como último gran proceso maravilloso que tiene un cuidador, tiene que ver con procesar
todos los aprendizajes que va obteniendo en este camino. El entender que desarrolló destrezas, que puso en práctica fortalezas, lo hace ver esa necesidad y esa capacidad de atender, de lidiar, de conocer muchísimo más fácil. Todo cuidador que tiene un tiempo ya siendo cuidador, cuando le hacemos la pregunta de qué has aprendido, esa es la respuesta más larga. La respuesta más larga, más que el sufrimiento, más que, que lo que ha aprendido y más que lo que ha tenido que, es todo lo que ha tenido que aprender en el momento. Entonces, valoremos mucho los procesos de aprendizaje que todos los cuidadores hemos tenido y que todos los cuidadores han desarrollado, porque permite tener una nueva autoimagen y una nueva percepción. Por otra parte, hay un elemento muy importante, y es que todo este trabajo con todos estos familiares de enfermos oncológicos nos ha permitido corroborar en nuestra población venezolana que estos procesos son universales. Los procesos del duelo y de la realidad son universales, y de alguna manera hemos encontrado que una gran autora que maneja el trabajo del duelo, que es Elizabeth Kubler-Ross, que señala que el duelo es cuando alguien va perdiendo la salud, cuando alguien va perdiendo la capacidad y tiene ese pase por distintas etapas, que son desde la negación de que el familiar está enfermo, la rabia porque el familiar está enfermo, la negociación con el mundo porque sí reconozco que está enfermo, la depresión porque sé que está enfermo, además con una enfermedad muy compleja y que va a llevar mucho sacrificio, y la aceptación final de si está enfermo, si lo estoy atendiendo, estoy aprendiendo, voy a ser mejor persona con esta realidad. Entonces, todas esas etapas se dan en el cuidador. Después hay un fenómeno maravilloso que se llama la conspiración del silencio, que es negarle la información al que está enfermo para que sufra menos. Y además encontramos con que en las familias venezolanas muchas veces pasa que esta conspiración del silencio es contra alguno de los hombres de la familia, porque las mujeres, que son las cuidadoras, piensan que no van a poder con eso. Entonces no se les da la información completa y se conspira, pero es contra ese miembro. A veces es una mamá enferma con una hija enferma que no se lo dicen al papá. Entonces, todo lo que se puede trabajar terapéuticamente con este tema de la conspiración del silencio nos ha dado herramientas maravillosas para poder integrar a personas, darle recursos personales para que sí puedan aceptarlo, acepten sus ayudas. Bueno, ahí te digo, en terapias más individuales o familiares es mucho lo que se puede hacer. Después está un proceso también que sucede, y el cuidador tiene que estar muy pendiente, que tiene que ver con el síndrome del quemado o del burnout. ¿Qué quiere decir? Yo me ocupo de todo, yo soy el que lo sé hacer bien, me ayudan pero muy puntualmente, porque el que se hace cargo y el que toma las decisiones soy yo, y por querer hacerlo todo y por no darse cuenta que las ayudas son importantes, termino quemado, termino agotado, termino sin fuerzas para hacer las cosas, cuando se hubiera podido conciliar, gerenciar y ceder, eso hubiera sido mucho mejor. Eso está estudiado. Cuidarse es entonces mucho del síndrome del quemado, ¿okay? Después hay un aspecto bien interesante, como digo, que se confirmó y se los he dicho en la charla también, que es lo variopinto que es la percepción del cuidador de la atención que ha tenido de los médicos. La atención es buena, mala, regular, y en su testimonio eso sale como un elemento importante, porque ante una enfermedad la sabiduría la tiene el médico. Entonces necesito tener buenas relaciones con los médicos, que la información que me den sea clara, que me siente apoyada, en qué momentos estar o no estar. Entonces, médicos que vean tu terapia en línea, vamos a hacer un trabajo interesante también con todo lo que tiene que ver con la relación con los familiares. También hay una cosa importante en todo lo que es el desarrollo psicológico de las personas, y son las crisis y los retos esperados en el desarrollo, y lo que se llaman crisis no normativas. Cuando nace un bebé nos preparamos para que ese bebé nazca. Cuando tenemos un hijo en la adolescencia sabemos que vamos a transitar por la adolescencia de ese hijo. Cuando nos casamos y tenemos el reto de casarnos, cuando alguien es de la tercera edad, esas son crisis normativas que están muy descritas en la literatura y todo el mundo lo comenta. La aparición de un cáncer, ¿okay?, que muchas veces sucede en niños, en adolescentes, en personas jóvenes, genera en el núcleo familiar lo que se llama una crisis no normativa. No era esperado que una mamá que se hacía cargo de todo de repente se enferme. ¿Qué hacemos con una crisis no normativa y cómo reestructuramos todo esto? Entonces, el manejo de las crisis normativas, la aparición de nuevos liderazgos, el poder trabajar en equipo, se constituye más bien en un reto para que esa familia crezca, se haga diferente, y si logran salir de eso y la persona sobrevive, son una familia distinta. E inclusive si la persona
transita por un bien morir, también son una familia distinta. Entonces, el manejo del cáncer como una crisis no normativa es de las cosas más maravillosas que le puede pasar a una familia con un enfermo con cáncer. También hay una cosa interesante que tiene que ver con el manejo de las mujeres, el cuidado y el matriarcado. Toda la literatura confirma que en nuestras culturas latinoamericanas hacemos una exclusión de lo masculino en el cuidado. Excluimos a los hombres porque los hombres no saben cuidar, los hombres no cuidan, y entonces más bien las mujeres muchas veces hablamos del género débil, ¿okay? Porque los hombres son los que muchos, en este caso es todo lo contrario, los hombres son el sexo débil o el género débil para el cuidado, entonces hay que incluirlos, hay que mantenerlos. Después hablo de dos cositas más ya simplemente, ¿ok? Y es un fenómeno interesante, es cómo en nuestra cultura latinoamericana es muy importante que cumplamos estrictamente con los tratamientos, pero que nos podamos comer el yogurcito, podamos ir a una terapia alternativa, podamos hacer algo, porque sentimos que estamos cuidando con lo médico y con lo alternativo. Si para los médicos, okay, que las personas estén bien en cuerpo y alma y en espíritu, podemos agregar terapias no alternativas que permiten a la persona sanarse también en otros aspectos de su vida, pues la literatura dice que hay que dejar la combinación. Entonces son una cosa para dialogar dentro de la familia también. Y finalmente, creo que puede ser una cosa bien interesante, nosotros, los latinoamericanos, el manejo del humor, ¿okay? El manejo del humor cuando alguien tiene cáncer. Y voy a cerrar con una anécdota de uno de los pacientes que atendí una vez. Una señora muy preocupada porque era la mamá de la familia y ella, digamos, había ido todo el tiempo a las quimioterapias y por supuesto se le estaba cayendo el cabello, y un día decidió que se rapaba el cabello completo. En ese momento estaba una propaganda aquí en Venezuela que tenía que ver con el Banco Federal, donde todos eran calvos. Entonces el hijo, muy preocupado, le dice: mamá, ¿qué te pasó? Es que vengo del Federal. Y todo el mundo rió porque era un chiste, porque venir del Federal quiere decir venir calvo, y de ahí en adelante ella logró manejar el humor con todo aquello, o sea, no victimizarse, sino hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, espero que todas las cosas que les dije durante el día de hoy puede haber sido realmente algo de aprendizaje para todos. Si necesitamos, que queremos profundizar en este tema con nuestras familias, en una cita individual, y otros temas los vamos a trabajar en estos Facebook Live para que ustedes entonces tengan la posibilidad de enterarse de todo lo que se pudiese tener en una terapia de manera virtual, con profesionales pues de alta talla como tenemos aquí, tanto educadores como psiquiatras como psicólogos, que gustosamente estaremos con ustedes en cada una de nuestras consultas. Muchas gracias por su atención.